Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Carlos Aarón Suárez Espinosa. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la Universidad Digital del Estado de México. Y el día de hoy, como parte de la materia de fundamentos de la psicología clínica de la unidad 2, vamos a estar revisando tres modelos importantes en psicoterapia, vaya, que son el modelo psicoanalítico, el modelo humanista existencialista y el modelo sistémico. Y bueno, cada uno de esos modelos ve el sufrimiento y la necesidad del paciente de manera distinta. Y es por eso que también proponen formas diferentes para poder ayudar al paciente. Vamos a ver quiénes fueron sus principales representantes, cuáles son sus ideas centrales y qué técnicas utilizan. Vamos a empezar primeramente por el modelo psicoanalítico, que es el modelo más antiguo de los tres. Este fue creado por Sigmund Freud y que es considerado el padre del psicoanálisis. El mismo Freud nos decía que gran parte de lo que sentimos y hacemos está gobernado por procesos inconscientes, es decir, por pensamientos y deseos de los que ni siquiera nos damos cuenta. El mismo Freud nos propuso que nuestra mente se organiza en tres partes. Una de ellas que es el ello, que son nuestros impulsos más básicos. Otra parte es el yo, que es el que busca el equilibrio con la realidad. Y la otra parte es el super yo, que vendría a ser como nuestra conciencia moral, vaya. Freud también nos decía que nuestros conflictos actuales se originan en la infancia. Esto dependiendo de si logramos satisfacer o no nuestras necesidades básicas en esta etapa. Después de Freud vamos a ver otros autores que ampliaron sus ideas, la idea de Freud. Por ejemplo, tenemos a Anna Freud y Melanie Klein, que trabajaron en el psicoanálisis con niños. Tenemos a Carl Jung, que propuso el concepto del inconsciente colectivo. Tenemos a Alfred Adler, que habló del complejo de la inferioridad. Y tenemos a Erich Fromm, que que le dio una visión más social y humanista al psicoanálisis. En cuanto a las técnicas usadas en el psicoanálisis, tenemos lo que es la asociación libre, que es donde se le pide al paciente que diga todo lo que se le venga a la mente sin tener algún tipo de filtro o algún tipo de limitación. Tenemos la interpretación de los sueños, que se considera una puerta al inconsciente. Y tenemos el análisis de la transferencia, que es cuando el paciente proyecta al terapeuta sentimientos que tiene hacia personas importantes de su pasado. Y pues en pocas palabras, el objetivo del psicoanálisis es que la persona entienda las razones las razones inconscientes detrás de su malestar, porque cuando las comprende, deja de actuar de manera repetitiva ante esos conflictos. El segundo modelo que vamos a revisar es el modelo humanista existencialista. Este modelo parte de una idea bastante distinta al que vimos hace rato. En lugar de enfocarse en el pasado o en el inconsciente, ve a la persona como un ser más activo, vaya, como un ser más activo, libre y capaz de crecer. La idea central es pues que todos tenemos un potencial interno hacia la autorrealización y el papel del terapeuta aquí es acompañar a la persona a encontrar su propio sentido de vida. Entre sus representantes más importantes tenemos a Carl Rogers, quien creó la terapia centrada en el cliente, en la que el terapeuta no dirige ni interpreta, sino que solamente escucha con empatía y con respeto. También tenemos a Abraham Maslow, que como ya conocemos, es conocido por crear la pirámide de necesidades humanas, que van desde lo más básico, como comer, dormir, hasta la autorrealización. Tenemos a Rollo May y Ludwig van, van Wagner. Ellos trabajaron en la parte más existencial, es decir, ellos pues ven la parte de cómo enfrentamos preguntas como la libertad, la muerte o el sentido de la vida.
Y pues no podemos dejar al lado a Víctor Frank, quien después de sobrevivir a los campos de concentración creó la logoterapia, que adelantándonos un poquito más a la parte de las técnicas, él fue el que creó la logoterapia, que es una técnica enfocada en ayudar a las personas a encontrarle un sentido de la vida, o un sentido de la vida a su propia existencia, incluso en medio del sufrimiento. Otro tipo pues de técnica es la terapia gestal de Fritz Perls, que, pues, que ve al terapeuta como un entrenador, vaya, un entrenador creativo que no se queda callado, que te pone a hacer ejercicios para que sientas que te pone a hacer ejercicios para que sientas las cosas en carne propia, como ejercicios famosos de este modelo. Tenemos lo que es la silla vacía. En esta, pues te ponen una silla enfrente de ti, una silla vacía, en la cual tú imaginas que en esa silla está tu jefe, tu mamá, alguna persona importante en tu vida, o incluso una parte de ti, puede ser algún miedo, alguna inseguridad, en la cual tú le dices lo que sientes y luego cambias de lado de la silla para que pueda responder como si fuera la otra persona. Es como una especie de teatro para aclarar tus broncas, vaya. Otro tipo pues se puede decir como de actividad, la actividad de exageración. Un ejemplo de esto, un ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, si aprietas el puño, el terapeuta te va a decir, apártalo más fuerte, para que te des cuenta de que estás enojado, aunque digas que no. O sea, es darse cuenta de lo que estás viviendo, de la emoción que estás experimentando. También tenemos la terapia centrada en el cliente de Rogers. Esta terapia nos propone a la persona como el centro del proceso. El terapeuta nos va a escuchar con respeto, comprensión y no, pues no va a meter algún tipo de juicio. Esto con el objetivo de ayudar a que la persona encuentre por sí misma soluciones y desarrolle confianza en sus capacidades. Y como tercer modelo tenemos al modelo sistémico. Bueno, este modelo surgió en Alemania en la década de de los años 30, y se desarrolló mucho más en Estados Unidos. Y bueno, existen varias escuelas dentro del enfoque sistemático. Por ejemplo, aquí tenemos la escuela de Palo Alto, con autores como Watzlawick, que se enfoca en cómo la comunicación dentro de la familia puede mantener un problema sin darse cuenta. Tenemos la escuela estructural estratégica con Salvador Minuchin, que estudia cómo se organizan las familias en cuanto a jerarquías y en cuanto a límites. También tenemos la escuela de Milán, que es encabezada por Mara Selvini Palazzoli, que trabaja principalmente con familias muy rígidas o con algún integrante que presenta algún trastorno grave. Dentro de las técnicas tenemos el genograma, en el cual se dibuja la sesión pues con la familia, se dibuja la familia con mínimo 3 generaciones. En esta se usan símbolos para hombres, eh, se utilizan símbolos diferentes, tanto para hombres como para mujeres, como para las relaciones que hay entre ellos, como para muertes, divorcios, enfermedades. Y en esta se preguntan pues fechas importantes y eventos clave. Esta se utiliza para casos, para familias se utilizan para casos con familias con enfermedades repetitivas, con familias con adicciones, con divorcios, con suicidios o con algún tipo de patrón que se repita. Y esto con la finalidad de que, pues, pues vaya, detectar patrones entre generaciones. También tenemos la técnica de preguntas circulares. Esta se utiliza para casos conflictivos de parejas, alianzas ocultas, adolescentes problemáticos, y esto con la finalidad pues, de sacar a la luz la diferencia de percepción y las alianzas.
y mostrar que no hay una sola verdad. Tenemos también la técnica de reencuadre o también llamada connotación positiva. Esta se utiliza para familias muy defensivas, con mucha culpa, donde el síntoma está muy cronificado. También se utiliza para trastornos alimenticios, depresión en adolescentes, y esto con la finalidad de bajar la culpa y la resistencia. También tenemos la escultura familiar. En esto se le pide pues a un miembro de la familia que acomode la familia, pues vaya como tipo jerárquico. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos con el paciente y le pedimos que acomode la familia físicamente en el consultorio, que los ponga como él cree que están, quién está cerca, quién está lejos, a quién le da la espalda, quién manda. Este se utiliza para casos de familias que no hablan, niños para algún tipo de abuso, conflictos de poder. Esto con la finalidad de hacer visible lo no verbal. Y tenemos la técnica de prescripción de tareas o la tarea de ritual. En esto vamos a dejar una tarea específica en casa, a veces paradójica. Por ejemplo, esta semana tienes que, por ejemplo, en dado caso de que hubiera algún tipo de problemas entre hermanos, vamos a decirles, esta semana tienen que pelear, ustedes dos que se están peleando todo el día, a las 8 de la noche, 15 minutos todos los días. Tienen que pelear durante 15 minutos todos los días. O también tenemos la técnica del ritual. Por ejemplo, si el abuelo falleció y hay un duelo no resuelto, pues podemos ponerle a la persona a que escriba una carta al abuelo fallecido para hacerlo como una especie de despedida. Y bueno, pues a manera de conclusión, me gustaría hacer dos conclusiones. La primera, pues me gustaría comentar que después de conocer estos tres modelos que acabamos de ver, pues me queda claro que no hay una sola forma correcta de entender a la persona en terapia. También podemos concluir que el psicoanálisis no, nos enseña a mirar el pasado y los conflictos internos. Que el modelo humanista existencialista nos puede recordar que todas las personas tenemos la capacidad de creer y de darle sentido a la vida. Y el modelo sistemático nos muestra que ningún problema ocurre de manera aislada, sino que todo está relacionado con el entorno familiar y con el entorno social en el que vivimos. Y bueno, también considero muy importante que estos tres modelos, más que contradecirse, se complementan. Y como segunda conclusión, algo que me queda muy claro al preparar esta sesión, esta exposición, es la importancia de hacer un buen diagnóstico, dado que de un buen diagnóstico depende que la persona reciba el tipo de ayuda que realmente necesita. Si el diagnóstico se retrasa o está equivocado, pues el sufrimiento del paciente pues, puede prolongarse innecesariamente. Por eso es muy necesario pues, conocer los distintos tipos de modelos teóricos, ya que esto le da al psicólogo más herramientas para observar pues, cada caso con mayor cuidado y responsabilidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.